redes sociales. Recibe, Señor, toda nuestra adoración a través de la música, de la oración. Y en este momento silencia todas las voces de este mundo, porque solamente queremos escuchar tu voz. Y que tu palabra pueda caer en aquel terreno fértil, en aquel que produce frutos y frutos para la eternidad. Gracias porque tu Santo Espíritu está con nosotros y esta noche va a hablar, va a curar nuestras heridas, va a producir en nosotros aquel arrepentimiento que nos lleva a correr a tus brazos. Por eso abrimos tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Qué alegría poder saludar a todo este lindo grupo, a esta iglesia. Y gracias de verdad por estar aquí. Su presencia significa mucho en esta semana especial. Y tengo la alegría de aquí, yo estuve escuchando que hay muchas personas que están visitando, hay familias que están visitando la iglesia. Y yo quiero comenzar diciendo que aquí en la casa de Dios no existen visitas, todos somos familia. Y esta es una familia que se prepara para la eternidad. Y si tú ya entraste, porque Dios ya te trajo a su familia. Y este es el lugar donde tú nunca debes salir. No porque la iglesia salve, sino porque Hechos 2:47 dice que la iglesia es el lugar donde Dios reúne a todos los que van a ser salvos. Y eso nos da tanta satisfacción. Quiero saludar aquí, sé que está en medio de nosotros también un pastor, Pastor Miguel Monsalvo. Él es un pastor de la iglesia de Amor, Familia y Comunidad. Yo no sé dónde está él. Bienvenido, qué bueno. Gracias por estar aquí. Y todos los que están aquí, voy a saludarlos al final, les voy a abrazar. Vale la pena este tiempo invertido para Dios. Saludo a aquellos amigos que están siguiendo la transmisión a través de las redes sociales. Grande abrazo también para ti, mi cariño. Gracias por acompañarnos en esa transmisión. Gracias a Dios porque los medios de comunicación hoy nos permiten alcanzar en todo el mundo desde un lugar. Y el Evangelio vuela y tiene que predicarse el Evangelio en todo el mundo, dijo Jesús, y entonces vendrá el fin. Estamos en una serie especial hablando sobre el libro de Daniel. Ya comenzamos aquí hablando sobre un gran conflicto que es el tema que aborda Daniel desde el primer capítulo. Y ya hablamos aquí de que en este conflicto, en esta guerra entre dos poderes, existe mucho dolor, hay sufrimiento. Y hay un dolor que nosotros no podemos explicar, solo tenemos que aceptar que Dios en su soberanía lo permite. Existe a veces un dolor en el presente que luego lo comprendemos que fue para nuestro beneficio que Dios lo permitió. Pero existe otro tipo de dolor que solo lo entenderemos en el cielo. Y a nosotros nos corresponde solamente ser fieles. Ahora, hablar acerca del libro de Daniel es interesante. Varios educadores, políticos, incluso científicos, han tenido un interés muy especial por este libro. Y si bien es cierto, no es un libro muy popular como otros libros, siempre son predicados en las iglesias, el libro de Daniel trae para nosotros un mensaje especial, donde presenta principios de cómo podemos vencer en medio de este grande conflicto. Cuando hablo de grandes investigadores, por ejemplo, Cristóbal Colón, el descubridor de América. Él era un asiduo lector de la Biblia, pero tenía un interés especial por el libro de Daniel. Hace algunos años yo estudié un libro que a mí me llamó tanto la atención y me sorprendió. Aquellos que siguen Biblia Fácil, yo lo mostré para toda la gente. Un libro de Daniel escrito por Isaac Newton, matemático, científico, un hombre de tanto conocimiento
que basaba su fe en Dios y creía que la Biblia es inspirada por Dios, y abrazó tanto el libro de Daniel. Yo cuando leí las páginas que Isaac Newton escribió, yo quedé sorprendido. ¿Qué cosa lo llamó tanto la atención a estos grandes personajes de la historia sobre el libro de Daniel? Hay muchos detalles. Y hoy vamos a leer una vez más el capítulo 1. Y vamos a leer algunos asuntos interesantes que hoy nos van a ayudar a resolver algunas preguntas que nosotros hacemos en nuestra vida. Versículo 1, capítulo 1 de Daniel. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, a los príncipes, muchachos en quienes no haya tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras de los caldeos. Y el rey le señaló para cada día la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, para que los criase 3 años, a fin de que ellos representasen al rey. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. A estos el jefe de los eunucos puso nombre: a Daniel Belsasar, a Daniel Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por eso pidió al jefe de los eunucos que no se le obligue a contaminarse. Y Dios puso en Daniel gracia y buena voluntad, y entonces accedió a aquel pedido. Y así continúa la historia. Por supuesto, voy a usar solamente algunos detalles. Primera cosa que intriga a muchos estudiosos: ¿qué significa Dios entregó a sus hijos en manos del enemigo? Cosa curiosa, ¿verdad? Aquí dice, Dios entregó a Nabucodonosor. Entonces ahí viene la pregunta: ¿nosotros tenemos un Dios vengativo, un Dios que cuando tú no lo obedeces, Él es capaz de colocar maldición en la vida? No. Lamentablemente, el concepto de un Dios vengativo y un Dios que está dispuesto a castigar es tan antigua y es tan popular, incluso en nuestras conversaciones. Les voy a hacer aquí algunos ejemplos. Vamos a imaginar que mañana sales temprano de casa para el trabajo. Y allí, cuando estás llegando para el trabajo, tú haces una maniobra en el auto y chocas contra un poste o contra otro taxi. ¿Qué cosa sucede? Lo primero que tú piensas es: ¿qué está pasando conmigo? O tú empiezas a pensar y decir: ¿cómo está mi vida? O Dios me está castigando, o Dios no está conmigo. Son cosas internas que el ser humano tiene. Lo más simple de explicar eso, por ejemplo, es cuando las madres se sientan allí para dar de comer a los hijos, y los hijos no quieren comer. ¿Qué cosa le dice? Dios está mirando, ¿verdad? Dios se va a molestar. Y los niños crecen con la idea de que yo, si me porto mal, tengo que ser castigado. Crecemos así. Es por eso que cuando nos va alguna cosa mal en la vida, nuestro primer pensamiento va a Dios diciendo: ¿en qué fallé? Eso es lo que reclamamos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué le decimos por qué a mí? Porque nosotros revisamos nuestra vida y pensamos que no merecemos sufrir. Correcto. Sin embargo, yo ya les dije en un tema anterior, el sufrimiento en este mundo es para todos. La manera como encaramos hace la diferencia de aquel que tiene a Cristo y de aquel que no tiene. ¿Qué significa Dios entregó? Dios entregó significa lo siguiente: el pueblo de Judá, la tribu de Judá, se rebeló contra Dios. Presten atención. Mientras tú eres obediente a Dios y te tomas del brazo de Dios,
Dios siempre te protege. Su protección no significa que no te va a llegar el mal. Su protección significa fortaleza y confianza en las mayores crisis de la vida. Ahora, cuando dice Dios entregó, está diciendo Dios quitó su protección, pero no porque Dios quería quitar su protección, sino que Él respeta nuestra libertad. Y cuando el ser humano le dice a Dios, yo no quiero nada contigo, Dios continúa amándote, Dios continúa llamándote, Dios va a continuar queriendo conquistarte, pero Él va a respetar tu voluntad, tu libertad para elegir. Entonces quitó la muralla de protección. ¿Y quién vino? Vino Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? Nabucodonosor, para el año 608, aún no era el rey de Babilonia. Nabucodonosor era el hijo del rey que estaba en Babilonia. ¿Cómo se llamaba el papá? Se llamaba Nabopolassar. Un día Nabopolassar le encarga a su hijo una misión y le dice, tengo ciudades en Egipto que están rebelándose contra mí, porque una costumbre antigua era subyugar a varias ciudades, y cuando estos se rebelaban o le provocaban, estos reyes se iban enfurecidos y destruían la ciudad. Entonces ahí Egipto se rebeló, Nabucodonosor tomó su ejército, fue para Egipto, y allí en la batalla de Carquemish en Egipto venció a los egipcios. Solo que cuando estaba regresando para Babilonia, en medio del camino encontró a Judá. Y Judá también se estaba sublevando contra Nabucodonosor o contra Nabopolassar. Entonces Nabucodonosor dice, yo me voy a ahorrar el trabajo de volver de Babilonia. Ya que está en el camino, vamos a conquistar de una vez. Y entraron, sitiaron allí a la ciudad de Judá. Y cuando ellos están allí destruyendo la ciudad de Judá, viene la noticia para Nabucodonosor y le dice, tu padre murió. Y una de las cosas que él tenía miedo es que alguien le quite el trono. ¿Qué cosa hizo? Dejó la conquista y dijo, tráiganme solo muchachos buenos. Estas son las características. Y Nabucodonosor se fue para que nadie pueda quitarle el trono. Mientras, porque su padre ya falleció. Y desde allí comienza la historia del libro de Daniel. ¿Cuánta distancia había entre Judá, entre Jerusalén y Babilonia? Habían aproximadamente 1600 kilómetros. Ahora, ¿ustedes imaginan cómo llevaban a los cautivos aquellos reyes que conquistaban? No era en auto, de paso que no había, ¿verdad? Caminando, amarrados. La historia cuenta que algunos eran más crueles, que hacían un agujero en la nariz y colocaban una argolla. Allí los amarraban a una soga y los tiraban, caminando por aquel desierto los kilómetros que fuesen necesarios. No tenemos registro que eso sucedió con Daniel, pero era la costumbre, la manera como ellos llevaban allí a los cautivos. Yo quiero que te pongas a imaginar conmigo un momento. 1600 kilómetros a pie. ¿Cuántos pensamientos pueden pasar por tu cabeza? En tu mente, imagínate que tú hubieses sido Daniel. ¿Qué hubieses hecho? ¿Te hubieses rebelado contra Dios? ¿Hubieses maldecido a Dios? ¿Hubieses abandonado la fe? ¿Qué hubieses hecho en esa situación? Mas Daniel, los 1600 kilómetros de sudor, de sangre, él siguió cada paso que daba en dirección a Babilonia. Él siguió confiando en ese Dios, porque fe es confiar aun cuando no entienda por qué me suceden ciertas cosas. Y él llegó allá para Babilonia. Y cuando llegó para Babilonia, Satanás tenía un plan, así como tiene para cada uno de los que están aquí.
Satanás tiene un plan destructor, un plan que a él no le gusta fallar, a él no le gusta perder, un plan bien elaborado. Bien elaborado. Entonces Satanás, durante todo ese trayecto, esto no dice la Biblia, esto solamente es para imaginar, trató de colocar duda en el corazón de un muchacho de 18 años. Daniel tenía aproximadamente esa edad, 17 a 18 años. Duda, duda y duda. Y el diablo, cuando sabe de que tú no caes en una de sus trampas, él tiene 5 más. Y allí Satanás y todos los demonios estaban esperando en Babilonia para poder destruir la fe, no solo de Daniel, sino de 4. El blanco del diablo era: vamos a sacar a 4, vamos a hacer caer a 4. A mí no me importa el resto, esos 4, ¿por qué? Esos 4 son fieles, esos 4 son íntegros. El diablo no está preocupado en toda la humanidad. El diablo está preocupado en aquel que se aferra a Dios, en aquel que se coloca de parte de Dios. Desde el momento que te colocas como su enemigo, Satanás coloca la mayor fuerza, el mayor poder. Pero tú no debes temer, porque quien está contigo es más poderoso. Aquel que está contigo jamás perdió una batalla. Y ahí está Daniel. Y cuando llega, Satanás a través de Nabucodonosor ya tiene un plan elaborado. De esta Daniel no sale. Queridos, ahora llega la historia. Imagínate, yo no sé si están amarrados. Llegan al palacio más grande que existía en todo ese mundo antiguo, el imperio babilónico. Palacio enorme. Allí cerca al palacio hay un templo que Nabucodonosor construyó. La base de ese templo tiene, escúchenme bien, 80 toneladas de oro. La base de ese templo. Y ese templo Nabucodonosor lo ha dedicado a su dios principal, porque Babilonia tiene muchos dioses, pero él tiene uno que le protege. Y ese dios se llama Marduk. Sí, el nombre de su dios. A él le debe toda la victoria. Ahora imagina conmigo la escena. Nabucodonosor está sentado en su trono. Allí vienen amarrados los 4 cautivos. Esto es lo mejor que encontramos allá. Satanás está en el corazón de Nabucodonosor. Entonces allí, cuando ve esos 4, dice: ¡guau, bravo! ¡Bienvenidos! ¡Vengan! Tú sabes que antes, cada vez que los reyes conquistaban, ellos hacían una fiesta en honor a todos sus dioses. Incluso en algunos imperios, ¿sabes qué cosa hacían con las ciudades conquistadas? Sacaban la piel de las personas. Y algunos morían despellejados, sin piel. Tomaban la piel y ¿a dónde los llevaban? A sus dioses. Y les ofrecían ofrenda, le decía: gracias a ti, mi Dios, tenemos la victoria. Mira la piel de nuestros enemigos. Pero ahora no tenían piel, ahora tenían 4 muchachos. Y estos 4 muchachos ingresan a un salón enorme. En ese salón hay música, en ese salón hay comida, en ese salón, entre oscuro y claro, entre las luces y la tecnología que existía en ese tiempo, llegan estos 4, y cuando estos 4 ingresan, todo el mundo se pone de pie, pero no porque quieren honrar a esos 4, sino porque quieren burlarse de esos 4 y alabar a sus dioses, diciendo: vencimos al Dios de Israel, vencimos a Jerusalén. Miren, ¿dónde está ese Dios? Nuestros dioses son más poderosos. Oh Marduk, tú eres más poderoso que aquel Dios de Israel. ¿Qué harías tú? Piensa una cosa. Una vez más, Satanás trabajando con la mente.
Imagínate entrar a ese salón de fiesta, adoración a sus dioses. Ahí está Daniel y los 4 agachados. Imagina las burlas y un soldado diciendo: hey, Daniel, ¿no que tu Dios era más poderoso? ¿Dónde está tu Dios? ¿Acaso no es lo mismo que ustedes se enfrentan en el día a día? ¿No que tú eres un cristiano? ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué Dios no hace un milagro? ¿Por qué te quedaste sin empleo? ¿Acaso tu Dios no puede darte un empleo? ¿Por qué tu hijo murió en un accidente? ¿Dónde está Dios que no lo cuidó? Satanás trabajando, queriendo colocar la duda en el corazón de Daniel. ¿Dónde está tu Dios? Imagínate la fiesta. Marduk, nuestros dioses vencieron. Ganó Babilonia. Dios de los ejércitos no existe. Jerusalén está derrotado. ¿Te imaginas tú estar en ese ambiente? Queridos, ¿saben qué cosa es lo que me sorprende aquí? Que Dios quede en silencio. Quede en silencio. Alguna vez en la vida la gente te va a encarar, se va a burlar en tu cara diciendo: vale la pena ser cristiano, yo tengo más dinero que tú, yo tengo más comodidad que tú, yo soy mejor que tú, yo alcancé mayores cosas que tú. ¿Dónde está tu Dios? Y cuando nosotros enfrentamos esa situación, parece que Dios continúa en silencio. ¿Sabes por qué? Porque en este conflicto parece que el mal gana. ¿Están viendo lo que está sucediendo hoy? Parece que el mal va a ganar. Parece que Satanás tiene tanto poder que humilla tanto a los hijos de Dios. Parece que él va a ganar. Pero tranquilo, es solo el comienzo. Al final se va a ver quién realmente gana este conflicto. Y ahí están estos 4 muchachos humillados. Y ahora Satanás se coloca en Nabucodonosor y le hace pasar por 3 situaciones que esta noche yo quiero que tú puedas comprender, porque Satanás continúa usando la misma estrategia para sacarte del camino que tú has elegido. 3 estrategias. Primero, el primer ataque de Satanás, primero es con la mente. ¿Qué cosa hizo el jefe de los eunucos? Hizo lo siguiente: a partir de hoy, ustedes ya no tendrán más el mismo nombre. ¿Estrategia de Nabucodonosor? Sí, pero detrás de esa estrategia, ¿quién estaba? Satanás. ¿Por qué era importante cambiar el nombre a Daniel, Ananías, Misael y Azarías? ¿Saben por qué? Porque el nombre representaba el carácter de la persona. Por ejemplo, ¿qué significaba Jacob? Jacob significaba mentiroso. Un día se encontró con Dios y Dios le cambió su carácter. Y al cambiarle su carácter, ¿qué cosa le cambió? Su nombre. Ahora no te vas a llamar Jacob. ¿Cómo te vas a llamar? Israel. ¿Recuerdas cuando Saulo era un perseguidor de cristianos? Un día se encontró con Jesús y después de ese encuentro con Jesús ya no se llamó más Saulo. ¿Cómo se llamó? Pablo. Tú sabes que una de las promesas que Dios tiene para todos sus hijos es que cuando lleguemos al cielo, dice que todos recibiremos un nuevo nombre. ¿Qué significa ese nuevo nombre? Nuevo carácter. Ya nunca más seremos los mismos. Y Daniel significaba: Dios es mi juez.
Y el diablo dijo, yo tengo que trabajar con la mente. Si él, todos le llaman Daniel, él siempre va a pensar, Dios es mi juez, le voy a cambiar el nombre. ¿Y qué nombre le voy a colocar? Belsasar. ¿Qué significa Belsasar? Aquel que guarda los tesoros del rey. ¿Qué te parece? Olvídate de tu Dios. 1600 kilómetros de recorrido. Tu Dios no te ha guardado. Ahora, mi Dios te va a proteger. Y así cambió el nombre de los tres. ¿Cuál es la intención? Trabajar con la mente, cambiándole desde el nombre, cambiando la identidad, cambiando todo aquello que le recuerde a Dios. Voy a hacer un paréntesis acá. ¿Sabes cómo Satanás hoy está logrando sacar a miles de personas del camino de fe? Trabajando con la mente. ¿Y tú sabes cómo lo consigue? Satanás ha llenado este mundo de filosofía a través de las películas, a través de la música, a través de todo lo que existe en este mundo. Está para poder atacar la mente del ser humano, cambiar su carácter, cambiar su identidad. Primera estrategia. Pero el diablo no solamente ataca la mente. ¿Sabes cuál es el segundo ataque del diablo? El cuerpo. Es por eso que cada día van a aparecer más productos refinados. Cada vez va a aparecer más comida artificial en lugar de comida natural. Porque quiere que el ser humano sufra. ¿Cuál fue la segunda prueba que allí Nabucodonosor colocó? Mira, dice, tú vas a comer lo que come el rey. ¿Qué cosa es lo que comía el rey? La Biblia dice, ¿qué cosa había en la mesa? Vino. ¿Qué cosa había en la mesa? Todo tipo de carnes. Presten atención aquí. Nosotros somos en gran parte lo que comemos. Te explico así. Todo lo que tú comas se convierte en sangre. ¿Correcto? Y al convertirse en sangre, tú puedes nublar tu mente. Y Dios se comunica con el ser humano a través de su palabra y a través de tu mente. Y lo que quiere Satanás es destruir tu mente. ¿Cómo lo hace? Incluso mediante aquello que comes. Y gracias a Dios que en ese contexto aparece una sola palabra que cambia toda la historia en la vida de Daniel. ¿Sabes cuál es esa palabra? Daniel propuso en su corazón ser fiel a Dios. Una palabra puede cambiar toda tu historia. Una sola palabra. ¿Cuál es la palabra? Propuso. ¿Qué significa proponer? Proponer significa decidir. Una decisión puede cambiar la historia de tu vida. Una sola decisión. Piensa conmigo una cosa. Satanás llegó para Daniel y para sus amigos para cambiar su mente,
cambiar su cuerpo, para destruir su fe. Pero él no lo pudo, por una sencilla razón: decisión. ¿Tú sabes qué cosa es lo que nos diferencia a los seres humanos de los animales? Es que nosotros podemos decidir. Y es por eso que la Biblia está lleno de decisiones. Decide hoy. Escoge hoy. Y una sola decisión puede cambiar para siempre. Daniel propuso en su corazón ser fiel a Dios, aún en las peores circunstancias de la vida. Y sabes que esta noche